Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por participar de los IEEE Consopt Argentina Open Webinar. Hoy tenemos el placer de presentar al doctor ingeniero Pablo Madoeri. Pablo hizo su tesis de doctorado en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Exactas, y digamos, hoy nos va a presentar un trabajo sobre redes satelitales mirando los problemas de congestión y escalabilidad en las redes espaciales. Así que bueno, los dejo entonces con Pablo. Muchas gracias. Bueno, comienzo entonces. Les contaba, si podés pasar, Ignacio, la primera slide, la que sigue. Bueno, yo pertenezco a un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Este grupo está compuesto principalmente por investigadores, por docentes y por becarios. Realizamos más que nada tareas de investigación y también tareas de vinculación con distintas empresas del sector de las telecomunicaciones. Bueno, en este seminario les voy a contar un poco algunas líneas de investigación que tenemos en lo que son las comunicaciones satelitales. Si puedes pasar a la siguiente, Ignacio. El temario que armé para hoy es empezando un poco a contar el contexto, cómo es que surgen o cuál es la causa de que surjan estas constelaciones de satélites y esta idea de formar sistemas más distribuidos y no tan monolíticos o centralizados, ¿cierto? ¿Cuál es también esta idea de lo que se llama arquitectura segmentada? Un poco también cuáles son los problemas que existen en las redes espaciales, cómo se modelan estas redes, cuáles son los paradigmas que se utilizan. Ahí entra esto que llaman redes DTN o redes tolerantes a demoras. Les voy a contar también un poco cómo es el modelado de estas redes, utilizando lo que se llaman grafos evolutivos en el tiempo, y cuáles son nuestras contribuciones en el área de escalabilidad y congestión. Ahí dejé de ver, Ignacio, no sé si soy yo nomás, dejé de ver la presentación. Ahí está. Bueno, les contaba entonces nuestras contribuciones en dos problemas fundamentales que son la congestión y la escalabilidad y cómo se resuelven en este tipo de redes con un enfoque diferente por ahí que en otras redes tales como Internet, que son redes más conectadas. Pasando a la siguiente, voy a comenzar un poco con esto que le decía que es el contexto o la motivación. Es indudable que las constelaciones de satélites, las redes satelitales en general, juegan un rol muy importante, tanto para, digamos, a nivel gubernamental como a nivel productivo y para mejorar la calidad de vida de la sociedad en general. Esto fue entendido por nuestra Comisión Nacional de Actividades Espaciales y hace unas 3 décadas, junto a otras empresas nacionales como INVAP, SPI, BENC, vienen diseñando y construyendo estos satélites que en unos comienzos fueron de decenas de kilos, luego de cientos de kilos, y actualmente estamos en el orden de las toneladas, ¿cierto? Es impresionante el caso del SAOCOM, del segundo SAOCOM que se lanzó hace unas semanas, que tiene un radar de unos 35 metros cuadrados y pesa 3 toneladas, ¿cierto? Como vemos viendo, con el correr de los años se van creando satélites cada vez más complejos, que tienen un mayor número de instrumentos, en una mayor cantidad de bandas de frecuencia, y eso va haciendo que los pesos vayan incrementando. Esto trae aparejado también que los tiempos de diseño, de desarrollo, de construcción de estos satélites también se vayan extendiendo en el tiempo. Por ejemplo, el SAOCOM se tardaron cerca de 11 años para diseñarlo y construirlo, y con un esfuerzo enorme, ¿no es cierto? Si bien este es un logro increíble para nosotros como país, es cierto que
estamos teniendo un problema en que se extiendan tanto los costos y los tiempos de desarrollo. Entonces la CONAE, viendo un poco este problema, puso en la mira, en el nuevo plan espacial, un concepto que llama arquitectura segmentada. En la arquitectura segmentada lo que se busca es dividir un satélite grande, un satélite monolítico, en distintos partes o segmentos, que son satélites más simples, y que tienen la capacidad de colaborar, de compartir sus recursos en órbita, de utilizar estos enlaces intersatelitales para lograr rendimientos iguales o mejores que los que se obtendría con una única plataforma monolítica, ¿cierto? Esta es no solamente una tendencia a nivel nacional, sino que también a nivel mundial, y forma parte de lo que se conoce como la nueva era espacial, New Space, en donde estas misiones satelitales, tanto de observación de la Tierra como de comunicación, pasaron a ser atractivas no solamente para agencias espaciales y para estados, sino que también para empresas comerciales, como por ejemplo Satellogic, que están buscando desplegar constelaciones de satélites para observar la Tierra, Skylum, que buscan poner también satélites geoestacionarios a través de los cuales, mediante enlaces ópticos, lograr mayores anchos de banda. Otras redes más grandes como son OneWeb y Starlink, que están hablando del orden de miles de satélites en órbita. Son estos famosos trenes que se están lanzando últimamente y que se pueden ver en el cielo como un tren de luces. Actualmente hay en el orden de más de 2.000 satélites, pero para el año 2027 se espera que haya cerca de 42.000 satélites. Este es un crecimiento increíble, realmente muy imponente. Entonces, pasando a la siguiente filmina, uno de los problemas que surge, digamos, es que si bien se ha ido evolucionando en las tecnologías de fabricación y de lanzamiento de estos satélites para poder lograr que esta tendencia vaya siendo una realidad, algo que sucede es que las comunicaciones no han evolucionado tanto como esto de lanzar satélites y de construirlos cada vez más chicos, ¿no? Algo que pasa con las comunicaciones es que se siguen usando esquemas más tradicionales, basados un poco en la filosofía de Internet, en donde el receptor de los mensajes tiene una conexión o una realimentación en tiempo real con el transmisor de los datos. Esto significa que el receptor puede todo el tiempo estar dándole ese feedback, esa realimentación para decirle al transmisor cuándo hay congestión o cuándo efectuar determinada acción, ¿no es cierto? En cambio, en este tipo de redes tenemos estas desconexiones o estas interrupciones que están dadas más que nada por la dinámica orbital. Tenemos satélites que se van moviendo en distintas órbitas y que en algunas ocasiones pueden tener comunicación y en algunas otras ocasiones no, porque se interpone la Tierra de por medio o porque están muy alejados. O también por cuestiones de interferencia, de fallas, ¿cierto? El entorno espacial es un entorno mucho más duro que el entorno terrestre. Entonces, algo que sucede actualmente es que estos satélites utilizan estos esquemas más tradicionales, en que cuando un satélite ve una estación terrena, simplemente realiza la descarga de los datos. Esto lleva a una situación en la que solamente se pueden descargar el 1% de los datos que es posible generar mediante estos satélites. Entonces, bueno, esto es un problema que nosotros tenemos una hipótesis que es que utilizando una filosofía que se llama redes tolerantes a demoras o redes DTN, es posible, digamos, destrabar este cuello de botella y aumentar la capacidad de transporte de datos de estas nuevas redes satelitales. Si pasamos a la siguiente slide. Bueno, unas características que son bastante particulares de estas redes DTN espaciales, es que las trayectorias que siguen los satélites son predecibles. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden utilizar los que se llaman propagadores orbitales para predecir en qué posición y a qué velocidad va a estar un satélite en el futuro. Eso nos permite que
podamos predecir también en qué momento van a poder tener comunicaciones estos satélites unos con otros, en qué momento van a tener oportunidades de comunicación, que es lo que llamamos un contacto entre dos satélites. Otra característica muy particular de estas redes es que tienen que utilizar un principio diferente de comunicación que se llama Store, Carry and Forward. Esto significa que estas redes tienen que, por ejemplo, enviar datos de un satélite a otro. Ese satélite, digamos, por ejemplo, en este caso tenemos una imagen, aquí al último, un satélite realiza una adquisición en un tiempo T1. Ese satélite puede mantener en un buffer, en una memoria, esa adquisición, esos datos, hasta un tiempo T2 en que puede ver a un satélite rojo, ¿no? Si pasamos acá varias filminas seguidas, por favor, Ignacio, vamos a ver que este paquetito amarillo va pasando desde el satélite azul al satélite rojo, con el cual tiene una comunicación. En la siguiente slide, ese satélite rojo sigue teniendo los datos en su buffer, y recién en el tiempo T4, a continuación, cuando vea la estación terrena, cuando tiene, digamos, una comunicación nueva con una estación terrena, recién ahí puede descargar esos datos a tierra. Fíjense que acá, digamos, el concepto de ruta es un poco diferente a cómo la concebimos en redes como Internet. Si pasamos a la siguiente filmina, cuando hablamos de Internet hablamos de rutas como una sucesión de nodos, ¿no es cierto? Una secuencia de nodos a través de las cuales ese paquete se va moviendo para llegar de la fuente al destino. En cambio acá, cuando hablamos de ruta, estamos hablando de una secuencia de contactos. Estos contactos son acotados en el tiempo, tienen un tiempo de comienzo y un tiempo de fin. Digamos, el contacto entre el satélite azul y el satélite rojo dura desde un tiempo T2 hasta un tiempo T3. Luego del cual, bueno, se termina y ya nunca más vamos a tener ese mismo contacto. Podemos tener otros contactos entre el satélite rojo y el azul, pero no ese mismo. Y como la ruta está asociada a una secuencia de contactos, entonces podemos decir que una ruta tiene una fecha de vencimiento, es decir, una fecha a partir de la cual ya no es más útil o no podemos utilizar exactamente esa ruta. Acá podemos ver que esa ruta ya deja de ser válida después de T3. Si el satélite azul no envió los datos al satélite rojo hasta T3, ya no va a poder hacerlo, va a tener que esperar otro contacto y utilizar, en definitiva, otra ruta. Esto hace que la forma en que se gestionan las rutas en las redes espaciales sea muy diferente a cómo las gestionamos en Internet, ¿no es cierto? Todo el tiempo tenemos que estar calculando nuevas rutas, un poco como explicó Juan Freire en un seminario anterior, y tenemos que estar también, bueno, utilizando y actualizando esas rutas, ¿no? Con actualizar me refiero a que utilizamos una ruta y de alguna forma vamos viendo qué capacidad de esa ruta se utilizó para tenerlo en cuenta con el siguiente tráfico que voy a mandar por esa ruta. Algo que también sucede y que es diferente en las redes como Internet versus en redes espaciales es el tema de la congestión. En la congestión, digamos, dentro de redes como Internet, el destino, en este caso la estación terrena, podría comunicarle al satélite azul que no le mande tantos datos al satélite rojo, porque la comunicación entre el satélite rojo y la estación terrena no tiene suficiente ancho de banda o capacidad para recibir tantos datos. Pero en este caso no, porque una vez que el satélite rojo está comunicándose con la estación terrena, la comunicación entre el satélite azul y el rojo ya no existe. Son comunicaciones distintas en tiempos diferentes, ¿no es cierto? Entonces esto quiere decir que la congestión tiene que tratarse de una forma mucho más proactiva, a diferencia de Internet, que es mucho más reactiva, ¿no? El receptor le comunica en tiempo real al transmisor que está viendo congestión. La congestión un poco se asocia a la pérdida de paquetes, ¿no es cierto? Cuando hay pérdida de paquetes, eso es un signo de congestión, y acá es más difícil asociar la pérdida de paquetes a la congestión, porque esa pérdida de paquetes puede venir también por otros factores, tales como las fallas en el entorno satelital o cuestiones de interferencia, ¿cierto? Hay muchos otros factores que pueden colaborar con que se dé esa pérdida de paquetes. Entonces, un poco en este seminario le voy a contar cuáles son las estrategias que se siguen en este tipo de redes para evitar la congestión. Pasando a la siguiente slide.
Bueno, una cuestión que también sucede en este tipo de redes es que como estos contactos se pueden predecir a futuro, algo que se puede hacer y que de hecho se hace es enviarles a los satélites de antemano cuáles van a ser las oportunidades de contacto que van a tener entre ellos. Eso permite que luego de una etapa 1 en que se calcula este plan de contactos y que se envíe a los satélites puedan ejecutar algoritmos de enrutamiento para saber y para poder calcular por dónde van a enviar esos datos, ¿no? Que el satélite 1 se lo pasa al satélite 2, que el satélite 2 al satélite 3 y así hasta llegar a destino. El algoritmo más utilizado en este tipo de redes planificadas se llama CGR o Contact Graph Routing, y nosotros hemos hecho muchos aportes y modificaciones a este algoritmo para que bueno, vaya mejorando con el tiempo. Hemos hecho muchos aportes a la comunidad que está utilizando este tipo de algoritmos. Si pasamos a la siguiente. Digamos, algo que resulta útil también mencionar aquí es que estas redes se modelan de una forma especial mediante grafos de contactos, debido a que como tienen interrupciones y contactos variables en el tiempo, resulta útil capturar de alguna forma cómo varían esos contactos. Entonces, acá tenemos un ejemplo en que tenemos 4 nodos satelitales que están orbitando la Tierra y que tienen distintos contactos en el tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nodo 3 y el nodo 4 tienen un contacto entre T2 y T5. En cambio, el nodo 1 y el nodo 2 tienen contacto entre T4 y T7. Nosotros podemos capturar esos contactos, o mejor dicho, esos cambios topológicos mediante la figura que está debajo, ¿no? En donde tenemos para cada pares de tiempo, por ejemplo el par T2 y T3, tenemos lo que se llama un estado temporal, el estado K2. Durante ese estado simplemente tenemos un contacto entre el nodo 3 y el nodo 4, pero no hay contactos entre el nodo 1 y el nodo 2, o el nodo 2 y el nodo 3. Este tipo de representaciones, de lo que se llaman grafos evolutivos en el tiempo, nos permiten aplicar eficientemente distintos algoritmos de enrutamiento o distintos modelos, como vamos a ver más adelante. Si pasamos a la siguiente. Digamos, ahora un poco teniendo este background de cómo modelamos estas redes, podemos refinar la hipótesis anterior diciendo que podemos mejorar las comunicaciones disruptivas mediante técnicas que actúen o sobre la planificación de contactos, digamos este plan que le enviamos a los distintos satélites, o bien sobre este algoritmo de enrutamiento que, bueno, por lo que sabemos se ejecuta de forma distribuida. Cada satélite ejecuta independientemente el mismo algoritmo de enrutamiento, en base a información que tiene localmente. Entonces, si seguimos, un poco para validar esta hipótesis, en el camino de mi tesis de doctorado y nuestro grupo de investigación, con los años, ha ido realizando distintos aportes a distintos problemas. Un poco Juan Freire había hablado de distintos problemas que fuimos resolviendo en lo que es el enrutamiento en sí mismo o la planificación de los contactos. Yo hoy me voy a concentrar en dos problemas que son la congestión y la escalabilidad. Hemos hecho distintos aportes, tanto en congresos internacionales como en revistas, que se los dejo ahí por si quieren consultarlo luego, pero mi intención en este seminario era dar una idea breve sobre cuál fue el aporte de cada uno de estos trabajos. Si pasamos a la siguiente, entonces, comenzando un poco por el problema de la congestión, les había contado esto de que en Internet el receptor todo el tiempo le está comunicando al transmisor, de alguna manera, cuando no están llegando los paquetes, por medio de timeouts o por medio de una comunicación activa. Entonces el transmisor es capaz de, cuando detecta la congestión o que hay signos de congestión, de disminuir la tasa de transmisión. En cambio en DTN no tenemos esta comunicación contemporánea en tiempo real entre el destino y el transmisor, y se puede dar la congestión por muchas causas. Algunas pueden ser por la limitación de los contactos. Ahí por ejemplo vemos un contacto que tiene una capacidad de 4 paquetes.
Otras causas pueden ser también por los tamaños de los buffers, ¿no? Los buffers son estas memorias que tienen los satélites y que les permiten guardar una cierta cantidad de datos. Si esta cantidad de datos supera la capacidad del buffer, también vamos a estar frente a un efecto de congestión. Y un tercer efecto tiene que ver con que yo no soy el único nodo de alguna forma que genera tráfico en la red, sino que hay otros nodos que también están generando tráfico y compitiendo por los mismos recursos, por los mismos buffers, por los mismos contactos. Todos esos son signos de congestión que de alguna forma hay que tratar de evitar. Actualmente, bueno, esto ha ido evolucionando, pero en un tiempo CGR solamente consideraba la capacidad de una ruta como la capacidad que tenía un satélite con su primer vecino de esa ruta. No consideraba la capacidad de la ruta completa. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, para ver un poco cómo se puede producir estos distintos tipos de congestión, yo propongo algunos ejemplos muy simples que tienen el objetivo de que veamos cómo se produce la congestión, ¿cierto? Si se produce la congestión en estos casos tan simples, bueno, es obvio que en casos mucho más complejos estos efectos se van a ver mucho más exacerbados. Imaginen acá que tenemos 3 nodos, hay 4 estados temporales, el tiempo avanza hacia la derecha, 4 estados que son K1, K2, K3 y K4. En el estado K2 tenemos un contacto entre el nodo 1 y el nodo 2, en el estado K3 tenemos un contacto entre el nodo 2 y el nodo 3, y en el estado 4 tenemos un contacto entre el nodo 1 y el nodo 3. Cada uno de estos contactos tienen distintas capacidades de enviar datos. El contacto rojo, si se quiere, tiene una capacidad de enviar 10 paquetes, el azul puede enviar 5 paquetes y el verde otros 5 paquetes. Y estamos en una situación en que el nodo 1 genera un tráfico, que lo representamos con este rectángulo amarillo, de 10 paquetes en el estado K2, o sea, en el tiempo K2. Digamos, si pasamos a la siguiente slide, un primer flujo de este tráfico, que podríamos considerar que se puede dar, ¿no es cierto?, en una red, es que ese tráfico entre el nodo 1 se mande directamente hacia el nodo 2, en su afán de llegar lo antes posible al nodo 3, ¿no es cierto? El nodo 1 calculó que tiene una ruta posible hacia el nodo 3, que está dado por el contacto rojo y el contacto azul. Entonces dice, bueno, encontré esta ruta, voy a enviar todos mis datos por esa ruta. Algo que sucede es que cuando los paquetes llegan al nodo 2 y luego quieren enviarse al nodo 3 usando el contacto azul, ese contacto tiene menos capacidad que la cantidad de datos que se quieren enviar. Entonces ahí se va a dar un efecto de congestión y al menos 5 paquetes de datos no van a poder ser enviados hacia el destino. Si avanzamos hacia la siguiente, un posible flujo de este tráfico en el que no ocurre este fenómeno de congestión se da si el nodo 1 envía la mitad de los paquetes hacia el nodo 2 en el contacto rojo y la otra mitad un poco más tarde en el contacto verde. Para poder tener la capacidad de tomar estas decisiones de este tipo, de alguna forma el nodo 1 en su algoritmo de enrutamiento tiene que poder ver más allá del primer contacto de la ruta, sino que tiene que ver todos los contactos de la ruta, ¿cierto? Esto, bueno, es un tema que venimos charlando hace varios años y que se ha ido agregando a la versión actual de CGR para que considere este tipo de problemas, ¿cierto? Si avanzamos a la siguiente slide, otro tipo de problema de congestión que se puede dar tiene que ver con cuando otros, antes de pasar eso, bueno, esto que les decía recién, hemos hecho distintos aportes que de alguna forma extienden el comportamiento del CGR para mejorar su acción frente a la congestión. Nosotros entonces hicimos esta extensión que le llamamos Local Path Aware, en la que se considera tanto las capacidades de todos los contactos en la ruta como el tamaño de los buffers a lo largo de toda la ruta. Más adelante vamos a evaluar cómo funcionan estos esquemas en una red más real. Otra forma que les contaba en la que se puede producir congestión tiene que ver con cuando otros nodos generan tráfico. Digamos. El nodo 1 no es el único que está generando tráfico en esta red, sino que ahora el nodo 2 también genera 10 paquetes de tráfico en el estado K1. Entonces, digamos, un primer flujo, si pasamos a la siguiente slide, que se puede dar en el que se produce la congestión, ocurre cuando
el nodo 1 envía todo su tráfico utilizando el contacto rojo. Lo que sucede en este caso es que en el estado K3, el nodo 2 tiene 20 paquetes de datos para transmitir al destino. Tiene los 10 que generó él mismo y tiene los 10 que le fueron enviados por el nodo 1. Entonces tiene 20 paquetes, pero solamente puede enviar 10 al destino porque su contacto es más limitado. Estamos de nuevo entonces frente a un fenómeno de congestión que es provocado porque se generaron más de un tráfico que compiten por el mismo recurso, ¿no? Que es este contacto azul. Si pasamos a la siguiente slide, un flujo que se podría haber dado en donde no ocurría este fenómeno de congestión, hubiera sido que el nodo 1 hubiera esperado un poco para usar el contacto verde y enviar sus 10 paquetes de datos hacia el destino de forma directa. En vez de usar el contacto rojo, acá está usando el contacto verde. Y el contacto azul, bueno, es utilizado por el nodo 2 enviando también sus 10 paquetes. Algo que es destacable aquí es que si, digamos, la información del contacto rojo no hubiera sido puesta o no hubiera sido enviada hacia estos nodos en el plan de contacto, estos nodos no se hubieran peleado, no hubieran, digamos, no hubiera habido este fenómeno de contención o de lucha por el contacto azul. Quiere decir que hay momentos o hay ocasiones en que tener menos información o darle menos información a los nodos de cuáles son sus oportunidades de comunicación, a veces termina siendo beneficioso para el tráfico de la red, ¿no es cierto? Un poco basados, inspirados en este hecho, pasando a la siguiente slide, se nos ocurrió un procedimiento, una forma de ver cómo restringir la información que le damos a cada nodo para que no se peleen por los recursos, para que haya un flujo de los datos sin congestión. Y este mecanismo que les estoy contando se basa en utilizar lo que se llama un modelo de programación lineal, un modelo matemático, que tiene una función objetivo que busca minimizar el tiempo en el que el tráfico llega al destino y que tiene también las restricciones, ¿no es cierto?, que son las expresiones matemáticas que se encuentran debajo y que lo que hacen es limitar, digamos, la solución a este modelo en base a las capacidades de los contactos, a las capacidades de los buffers y, bueno, finalmente darnos una solución de flujo de tráfico sin congestión. Un poco la solución se ve abajo a la derecha y si se fijan, no hace uso de este contacto rojo, del ejemplo anterior, sino que se llega a la solución que habíamos visto de forma intuitiva anteriormente. Si pasamos a la siguiente filmina, aprovechando un poco este modelo, algo que se nos ocurrió a continuación es, bueno, sabiendo cómo se puede dar un flujo sin congestión, podemos calcular planes de contacto personalizados, digamos, en lugar de darle el mismo plan de contacto a todos los nodos, le damos un plan de contacto personalizado a cada nodo, ¿cierto? Y en donde tenemos este recaudo de darle los contactos de forma tal que no se peleen por los mismos recursos. Teniendo esa inteligencia y esa capacidad de hacer ese cálculo en tierra, eso se realiza en una primera etapa, en un centro de control, se realiza el cálculo de estos planes de contacto personalizados, de forma tal que cuando se distribuyen a los nodos, y estos nodos ejecutan sus algoritmos de enrutamiento de forma distribuida, logren un flujo de tráfico sin congestión. Si pasamos a la siguiente slide, digamos, un problema que teníamos con este esquema es que era solamente útil para cuando teníamos un solo tráfico por nodo. Entonces, viendo este problema, pasamos a un siguiente esquema en el que reemplazamos este modelo de programación lineal, que además no era escalable para redes más grandes, redes más realistas. Reemplazamos esa etapa por un algoritmo de asignación. En este algoritmo de asignación lo que se logra es generar la misma solución, ¿no es cierto? Esta misma idea de planes de contacto personalizados para cada nodo, pero sin incurrir en este modelo de programación lineal que es algo bastante pesado de ejecutar en términos de tiempo de cómputo. Una limitación que tiene este enfoque es que la solución, si bien pasa a ser libre de congestión,
podría no ser necesariamente óptima en términos de que podría haber otros flujos sin congestión que puedan entregar el tráfico en un menor tiempo. Entonces, un poco para mitigar este hecho de que no tenemos soluciones necesariamente óptimas, pasando a la siguiente slide, lo que hicimos fue desarrollar un algoritmo de estos de optimización evolutiva, un poco basados en la evolución de las especies, ¿no es cierto? Que tenemos poblaciones cuyos individuos van realizando entrecruzamientos y mutaciones, y por medio de un proceso de selección natural, los individuos más aptos son los que van sobreviviendo en esta población. Esta es una meta heurística que se puede aprovechar en este caso para utilizarla en este diseño de los planes de contacto personalizados, de forma tal de tratar de optimizar esta solución que les decía que podía ser subóptima, tratar de optimizarla, ¿no es cierto? Y de hecho también nos brinda flexibilidad a la hora de decidir cuál es la función objetivo. Porque la función objetivo podría ser que los paquetes lleguen antes en el tiempo, o podría ser también que se utilicen menos recursos, que se utilicen menos cantidad de contactos, o que sea lo más confiable posible, por ejemplo, la entrega, en caso de que haya una probabilidad, una confianza, digamos, que tenga asociado a cada contacto. En esa función objetivo pueden haber distintos requisitos o criterios, ¿no es cierto?, para optimizar. Entonces, gracias a este esquema, un poco apuntamos en esa dirección, en tratar de generar planes de contacto personalizados y que apunten a ser cada vez más óptimos. Pasando a la siguiente slide, pasamos a evaluar estos esquemas en una red realista de comunicaciones. Tenemos aquí 4 satélites y un plan de contactos que está puesto arriba, en donde, bueno, se ven los distintos contactos que van teniendo en el tiempo los distintos satélites. Y en la figura de abajo mostramos que estos satélites de alguna forma quieren comunicarse con una estación terrena en Córdoba, y que solamente los satélites de los extremos tienen capacidad de descarga con tierra, ¿no es cierto? Estos satélites realizaron distintas adquisiciones y ahora tienen que hacer esas descargas a tierra utilizando los satélites de los extremos, que son los que tienen la capacidad de comunicarse con tierra. Como se puede ver, bueno, en este caso es necesario una gestión adecuada de este plan de contacto, con el objetivo de que no haya congestión, ¿no es cierto? De que no se congestione el enlace con tierra, que como habíamos visto suele ser el principal cuello de botella a la hora de descargar datos. Pasando a la siguiente slide, digamos, utilizamos un simulador de eventos discretos que programamos en Omnet con nuestro equipo de investigación. Este código es código abierto, pueden consultarlo en ese enlace que aparece ahí arriba a la derecha. Y también, bueno, tenemos un paper en donde explicamos un poco cuál fue la motivación y cuál es el funcionamiento de ese simulador. Pasando a la siguiente slide, pasamos a evaluar distintas métricas. Principalmente tuvimos en cuenta la tasa de entregas de paquetes, también lo que es los tiempos de entregas, digamos, en qué tiempo se entrega el tráfico a destino. También analizamos el uso de los tiempos de contacto, digamos, cuáles de todos los esquemas que estuvimos hablando utilizan más o menos recursos. Y finalmente variamos los tamaños de los buffers de estos satélites para ver cuál esquema tiene un mejor rendimiento cuando los tamaños de los buffers pasan a ser limitados. Entonces, analizando la primera curva, si pasamos a la siguiente slide, algo que podemos ver es que de todos estos esquemas que estuvimos hablando, cuando hay una carga de tráfico, que es lo que ponemos en el eje horizontal, una carga de tráfico limitada o pequeña, todos los esquemas tienen un buen rendimiento, digamos. Todos los esquemas pueden entregar todo el tráfico generado. Pero a medida que empezamos a aumentar esa carga de tráfico, los esquemas pasan a tener problemas de congestión a la hora de entregar ese tráfico, y el primero que tiene más problemas es SGR, ¿no es cierto? Que son estos rombos, que es el primero que a medida que aumentamos la carga de tráfico empieza a entregar menos paquetes de los que genera. Luego le sigue este esquema que tiene en cuenta la capacidad local de la ruta, o sea, sin considerar los tráficos generados por otros nodos, que serían los
triángulos. Y finalmente tenemos los esquemas que tienen una visión más global, este esquema Global Path Aware y el evolutivo, que hacen uso de estos planes de contacto personalizados por nodos y tienen una visión de alguna forma, si bien se ejecutan de forma distribuida, tienen una visión más global de la red. Pasando a la siguiente slide, la otra métrica que analizamos fue el uso de tiempos de contacto. Para ver un poco de forma más gráfica esto, acá estamos comparando, dejamos fijo una carga de tráfico y comparamos cuál fue la solución usando CGR y cuál fue la solución usando el esquema evolutivo. Fíjense que si se ven esas flechas azules, en el primer caso, usando CGR, todos los nodos de alguna forma calcularon que la ruta más corta con la estación terrena era, bueno, a través del satélite N1 o del nodo N1. Entonces todos los satélites realizaron sus envíos de forma tal de llegar a N1. Y ahí se ve que, bueno, el enlace entre N1 y N0, que es la estación terrena, es limitado en capacidad. Entonces ahí se ve claramente que va a haber un efecto de congestión. No se va a poder enviar todos esos tráficos de todos los satélites por el enlace entre N1 y N0. En cambio, si pasamos a la figura de abajo, algo que hicieron estos algoritmos es eliminar un contacto. Eliminaron el contacto entre N3 y N2 en el estado K2, en el tiempo K2. El hecho de haber eliminado ese contacto permite que estos satélites N3 y N4 no se peleen por el enlace N1 y N0, sino que aprovechan rutas posteriores a través de otros enlaces con tierra entre N4 y N0 que se dan en el estado K8. Ahí se puede ver que N3 y N4, las flechas de tráfico van hacia abajo, digamos, y luego aprovechan en el estado K8 el enlace con tierra. Fíjense que de esta forma se está evitando la congestión y se está obteniendo, bueno, mejores métricas, como estábamos diciendo recién, de entrega de paquetes. Pasando a la siguiente métrica que analizamos, estamos hablando acá de cómo es el uso de contactos. Digamos, qué esquemas usan más contactos o menos contactos. Acá, digamos, mientras menor sea esta métrica, eso es mejor porque quiere decir que se utilizan menos recursos de comunicación. Fíjense que el esquema que peor le va es CGR, con estos rombos, porque, bueno, utilizan más tiempo de contacto que otros esquemas. Se debe a que el efecto de congestión hace que el tráfico, hay como un efecto de bouncing, en el que el tráfico va primero para un nodo, que está en un extremo, no se puede entregar ese tráfico porque hay congestión y después se va hacia el otro extremo, y hay esta fluctuación de tráfico que hace que se utilice mucho tiempo de contacto hasta que se va entregando eventualmente el tráfico, ¿cierto? En cambio, los otros esquemas que vimos, bueno, están por debajo, utilizan menos tiempo de contacto, y al que mejor le va es al esquema evolutivo, que, bueno, es el que se encarga de optimizar esta métrica, tanto de tiempo de entrega como de uso de contactos. Si pasamos a la siguiente curva, acá lo que estamos analizando es el tiempo de entrega, digamos, cuál es el tiempo en el que se entrega el último tráfico para cada esquema. Acá hay algo que vemos que el esquema CGR en algunas ocasiones, digamos, cuando la carga de tráfico es 0,1 o cuando la carga de tráfico es 1, que son, ¿no es cierto?, estos rombos, parece que le gana a los otros esquemas, parece que le entrega el tráfico en menos tiempo. Pero esto solo sucede a costa de entregar muchos menos paquetes, como vimos en la primera métrica. Entonces, esta métrica de tiempo de entrega solamente tiene sentido analizarla o comparar los esquemas cuando entregan la misma cantidad de tráfico, ¿cierto? Si hay esquemas que entregan menos cantidad de tráfico, no tiene tanto sentido preguntarnos por el tiempo de entrega del último tráfico. Pero lo que vemos en general es que los otros esquemas tienen un buen tiempo de entrega de tráfico comparado con los otros cuando entregan la misma cantidad de paquetes. Pasando a la siguiente slide. Acá lo que hicimos fue dejar fijo el tamaño la carga de tráfico que adquiere cada satélite, y lo que hicimos fue variar
la capacidad de buffers de los nodos, ¿cierto? El eje horizontal varía el tamaño que tienen los buffers. También algo que hicimos fue implementar otro esquema que son estos asteriscos, que le llamamos path aware. La diferencia entre el path aware y el local path aware, que son los triángulos, es que los asteriscos de alguna forma solamente consideran la capacidad de toda la ruta en términos de los contactos, de la capacidad de los contactos. En cambio, el local path aware, además de la capacidad de los contactos, también considera la capacidad de buffer que tienen los nodos a lo largo de toda la ruta. Entonces, fíjense un poco cómo tiene sentido, además de la capacidad de los contactos, considerar también los tamaños de buffer a la hora de evitar la congestión, ¿cierto? Y algo que vemos es que, bueno, CFR es el esquema que tiene un peor rendimiento, en el medio están los esquemas locales, y arriba de todo está el esquema global y el evolutivo. Si pasamos a la siguiente slide, voy a tratar de pasar rápido la parte que queda, ya tenemos poco tiempo, pero un tema que estamos empezando a investigar es el tema de la escalabilidad. Si pasamos a la siguiente filmina, la escalabilidad es esta capacidad que tiene una red de seguir funcionando con un buen rendimiento, a pesar de que va siendo incrementada en cantidad de satélites y en cantidad de contactos, ¿no es cierto? Algo que se vio en la comunidad es que a medida que se empiezan a incrementar la cantidad de contactos y la cantidad de nodos, el tiempo que tarda este algoritmo de enrutamiento en tomar una decisión de a qué nodo enviar los datos, pasa a ser cada vez más grande. Y llega un punto en que es tanto el tiempo que se tarda en tomar una decisión que pasa a no ser útil para el fin que se está buscando, que es entregar los datos en el menor tiempo posible. Cuando este efecto comienza a ser muy notorio, es la hora de empezar a diseñar estrategias que de alguna forma, bueno, hagan que el tiempo de cómputo de la ruta sea menor, empieza a ser más reducido o acotado, ¿no es cierto? Una forma de lograr ese efecto es darle menos información a los nodos sobre cuáles son los planes de contacto para que tarden menos tiempo en encontrar las rutas. Seguramente esto va a tener el efecto de que las rutas van a dejar de ser óptimas, pero va a tener el beneficio de que el tiempo de cómputo de la ruta va a ser acotado. Entonces surge esta idea de diseñar regiones de cómputo o clústeres de satélites en donde, bueno, simplemente los planes de contacto pasan a ser más acotados y pasan a ser compartidos de forma específica en cada clúster, ¿no es cierto? Cada clúster tiene información solamente sobre los contactos que se dan en su clúster, en su región, y no tiene información sobre contactos que se dan en otras regiones. Algo que vimos, bueno, usando esta estrategia, si pasamos a la siguiente filmina, es que hay una relación de compromiso, un trade-off entre escalabilidad, o sea, lo que es el esfuerzo de cálculo de enrutamiento, y el rendimiento. Medimos el rendimiento como el tiempo de entrega medio por paquete, ¿no es cierto? Mientras menor sea el tiempo que yo tardo en entregar un paquete, asumo que el rendimiento es mayor. Y por otro lado, la escalabilidad la consideramos como este esfuerzo de cómputo, que sería el tiempo de procesamiento que tarda CGR en darnos una decisión. Algo que vemos, a medida que en el cuadrito de arriba a la derecha, aumentamos la cantidad de clústeres, o sea, la cantidad de regiones en las cuales dividimos la red, es que a medida que aumentamos eso, tenemos déjenme recordar, tenemos un menor rendimiento. Y eso ocurre porque a medida que aumentamos la cantidad de regiones, las rutas, digamos, la red pasa a tener menor cantidad de información. Entonces las rutas pasan a ser menos óptimas y pasan a tardar más tiempo en entregar el tráfico desde la fuente al destino. Entonces, por ejemplo, si vemos las líneas que tienen las rayitas simples, ¿no? Para 6 regiones, vemos que ese es el caso en el que se tarda una mayor cantidad de tiempo para entregar los paquetes. Por otro lado, es el que nos da la mejor escalabilidad, es el que menor esfuerzo de cómputo
realiza CGR para llegar a esa decisión de enrutamiento. Obviamente cuando tomamos decisiones intermedias de tener menos regiones, estamos también en casos intermedios, tanto de escalabilidad como de rendimiento. Entonces, el desafío que vemos acá como diseñadores de estos planes de contacto y de estos clústeres o regiones, es diseñar las regiones de forma tal que podamos situarnos en este trade-off en el lugar en donde nos interesa. ¿Y qué significa el lugar donde nos interesa? Es estar en un lugar en donde el rendimiento es el esperado, o mejor dicho, en donde el tiempo de cómputo es acotado y podemos obtener una penalidad en el rendimiento que es aceptable. Ese sería el punto digamos, óptimo o aceptable, en donde la persona que diseña estas regiones tendría que diseñarlos para poder situarse en ese punto. Bueno, un poco avanzando a la siguiente slide. Podemos sacar quizás como conclusiones de todo este trabajo de investigación que hemos validado la hipótesis de trabajo de la cual partimos, que era que podíamos utilizar decisiones sobre el esquema de planificación de los contactos y sobre el enrutamiento para tratar de mejorar el rendimiento y la escalabilidad en este tipo de redes espaciales. Hemos diseñado distintos mecanismos, bueno, LPA, TPA, el evolutivo, que se enfocan en el problema de hacer frente a la congestión, y por otro lado, otro tipo de esquemas que se encargan de hacer foco en lograr la escalabilidad, ¿no es cierto? Como trabajo futuro estamos explorando otro tipo de problemas, como son las fallas y las incertidumbres que son comunes en el entorno espacial. Estos contactos, digamos, no siempre ocurren de la forma en la que se planificó, pueden empezar un poco antes, un poco después, pueden no tener la capacidad que fue planificada, digamos, pueden tener una capacidad menor en general o mayor, y por lo tanto resulta indispensable considerar este tipo de problemas a la hora de diseñar los planes de contacto y de realizar el enrutamiento. Y otras cuestiones que también estamos analizando es cómo optimizar estos esquemas de planificación y de enrutamiento, teniendo en cuenta no solamente cómo enviar eficientemente un tráfico, sino también cómo diseñar misiones de forma eficiente. Fíjense que una misión no es solamente el envío de un tráfico, de una fuente y un destino, sino un conjunto de tráficos con unos ciertos intervalos y frecuencias, y también con una cierta calidad de servicio. Entonces, ese tipo de requerimientos de alguna forma está un poco más arriba en nuestro nivel de abstracción, y bueno, resulta muy prometedor poder tenerlas en cuenta para tener un enfoque más integral a la hora de diseñar este tipo de esquemas. Eso sería todo, así que bueno, escucho preguntas y si puedo responderlas, encantado. Bueno, muchas gracias Pablo por la presentación, por tu trabajo. Si quieren ir haciendo las preguntas por el chat, en todo caso yo se las transmito, o si no, eventualmente, bueno, pueden abrir el micrófono y hacerlas directamente. En el mientras tanto, mientras la gente digamos, se pone a escribir las preguntas o a pensar, yo quería preguntar un poquito más qué significa esto de incertidumbre. Bueno, este tema de incertidumbre es, bueno, como comentaba, es como que los contactos... Sí, si necesitas que vaya alguna transparencia especial, decime, si querés decime el número. No, a ver, tengo algunos filminos de respaldo, pero creo que para dar una idea general no es necesario. El tema de la incertidumbre tiene que ver con esta cuestión que en redes realistas, digamos, uno planifica un contacto, ¿no?, que se va a dar entre dos tiempos y que va a tener una cierta capacidad de transporte de datos. Pero en la vida real, en escenarios realistas, no, esa capacidad puede ser menor en general por el hecho de que haya cuestiones de interferencia o por el hecho de que haya fallas en los nodos, ¿no es cierto? Entonces, algunos trabajos que estamos haciendo y en los cuales está más enfocado
otro becario que es Fernando Raberta, estamos analizando cómo tener en cuenta una probabilidad de que ocurra un contacto, y de alguna forma el objetivo pasa a ser no tanto tener el mejor rendimiento en términos de entrega de paquetes, sino más bien tener una buena confianza o la mayor probabilidad de que un paquete llegue a destino, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de situaciones, lo que importa pasa a ser también con qué probabilidad, o mejor dicho, qué probabilidad puedo asegurar yo de que un paquete llegue a destino, y si tengo que realizar algunas decisiones como, por ejemplo, duplicar paquetes, ¿no es cierto? Hay esquemas en estas redes de DTN en donde funcionan en redes que no son eh, tan, tan predecibles en términos de las trayectorias, y en donde la estrategia es, bueno, duplico un montón de paquetes y la envío por todos los nodos que pueda en el afán de que alguno llegue al destino. Sin embargo, en estas redes satelitales no estamos tan cerca de esas redes, estamos más cerca en donde tenemos una buena certidumbre de cómo se van a dar los contactos. Si bien es cierto que puede haber fallas y que pueden no darse exactamente como lo planificamos, estamos bastante más alejados de este tipo de redes que se llaman oportunísticas y que son más parecidas a redes terrestres, como redes de sensores, redes de drones, de submarinos, en la que no hay tanta certeza de cuándo van a ocurrir estos contactos, ¿cierto? Entonces las estrategias que un poco estamos investigando tienen más que ver con duplicar paquetes, pero duplicar solamente la cantidad necesaria para no provocar congestión y para hacer un ahorro de los recursos, ¿no es cierto? Porque estos recursos en el ámbito, en el entorno espacial, son muy escasos y bueno, y hay que aprovecharlos bien, ¿no es cierto? Sí, 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 claramente. Sí, una de las cosas que tiene la Internet terrestre, digamos, la red de datos por excelencia en la Tierra, es eso, ¿no? Que los recursos de capacidad, el tema está siempre conectado, todos los puntos están conectados, digamos, son situaciones que no existen en el espacio bueno, que generan otro tipo de aproximaciones. Así que la verdad que, bueno, como siempre digo, estos temas me parecen muy interesantes desde el punto de vista de las redes de datos. Eh, tenemos acá una consulta de Nicolás Lifter. La prioridad es siempre la optimización por el ancho de banda para evitar casos de congestión, o se puede optimizar por latencia. En realidad, este esquema que yo les contaba que se llama CGR, digamos, lo primero que busca optimizar es el tiempo de entrega, o sea, la latencia. Que los paquetes lleguen a destino lo antes posible, ¿cierto? Sin embargo, dentro de las rutas que son capaces de llevar el paquete a destino, si tienen el mismo tiempo de entrega, lo que se busca optimizar luego es que utilicen la menor cantidad de saltos, o sea, la menor cantidad de contactos para llegar al destino, ¿no es cierto? Pero de alguna forma todos esta función objetivo, si se quiere, es configurable. Uno podría configurar este algoritmo de enrutamiento o adaptarlo para que sea distinto cuál sea el objetivo, ¿no? Va a haber redes que quizás son muy limitadas en los recursos que tienen y que no les interesa tanto que se tarde unas horas más en llevar el tráfico al destino, sino más bien que los pocos contactos que hayan que se utilicen de forma muy eficiente. Entonces, ¿cuál es la función objetivo? Es una cuestión más del usuario, ¿no es cierto? O mejor dicho, del que diseña la red, de poder configurar el algoritmo de enrutamiento para priorizar lo que le resulte prioritario. Bueno, estamos muy pasados de tiempo. Hay una pregunta más que, si me permitís, Pablo, voy a hacer un comentario cortito si vos querés agregar algo más. Leo la pregunta, hago mi comentario y, en todo caso, si querés agregar algo más y ya cerramos. Bueno, JP, no sé, digamos el nombre, dice, ¿estos bundles se utilizarían también para el proceso de autenticación? Apunto a cómo conservar un link seguro e encriptado de la info en semejantes delays. Mi comentario es que en general
digamos, es verdad que todavía no se ha abordado mucho el tema de la seguridad en las redes satelitales, porque recién se están desarrollando, pero por otro lado, los enlaces son bastante precisos y angostos, digamos, ¿no? O sea, uno tiene que apuntar una antena para que dos satélites se hablen, o sea, no son transmisiones, digamos, tan de broadcasting, con lo cual, inclusive los enlaces ópticos no hay otra forma que no sea realmente apuntar al otro satélite. Un enlace óptico ya prácticamente es casi imposible interceptar sin cortar ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones todavía no se están abordando demasiado en las redes satelitales porque, bueno, las dificultades para tomar información son mucho más grandes. Igual no sé si vos querías agregar algo, Pablo, por supuesto. Por ahí, a ver, lo que puedo agregar es que en realidad, como grupo de trabajo no nos hemos concentrado tanto en la parte de seguridad, así que no tengo tanta sensibilidad o conocimiento de cuáles son las estrategias que se utilizan ahí, pero sí estoy, bueno, en uno de estos foros de DTN, en donde un poco están, hace más de 10 años que están estandarizando esto que llaman el Bundle Protocol, que es el principal protocolo que funciona en estas redes DTN. Y bueno, una de las partes de este estándar considera protocolos de seguridad y le llaman estos Bundle Security Protocol, y tiene una sección especial y que está dedicada a tratar ese tipo de cosas. Yo también entiendo, y un poco de los comentarios me queda la sensación de que no hay un acuerdo en cómo llevar a cabo la parte de la seguridad por todo este tema de las demoras, de las interrupciones, y entiendo que es un tema muy polémico, ¿no es cierto? Pero bueno, lamento por ahí no poder dar información más específica. Bueno, muchas gracias, Pablo. Disculpas a Walter Martínez. Digamos, en todo caso, Pablo, si vos querés, bueno, digamos, creo que estaba tu dirección de mail en un lado, que Walter te escriba y le contestás. Disculpen, pero estamos muy pasados de tiempo. eh, Así que bueno, por hoy cerramos. Lamento que hayamos tenido estos problemas al iniciar la comunicación. Eh, Nuevamente gracias Pablo por la presentación, por el tiempo, por la dedicación. Gracias a todos ustedes que participaron de la charla. Y bueno, recuerden, es el viernes 30 de octubre, disculpen, le dije cualquier día antes, el último viernes de octubre es el día 30. Vamos a tener a Cecilia Galarza con el tema ¿qué hay de nuevo en las redes de las cosas? Que, bueno, evidentemente va a hablar de Internet de las cosas y un poco en qué punto estamos hoy en día. Así que bueno, con esto concluimos hoy. Muchas gracias a todos nuevamente y nos estamos viendo, digamos, el mes que viene. La charla esta, como todas las charlas, en la próxima semana va a estar disponible en la página web de nuestro grupo. Eh, digamos que apareció ahí el link en algunas comunicaciones anteriores. Yo inclusive, bueno, les voy a mandar por mail el link si quieren, donde vamos publicando todas las charlas que vamos dando, vamos publicando los videos y también las presentaciones, aunque fueron hechas. Así que bueno, nos estamos viendo de acá. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y bueno, gracias. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta luego.